Los rusos cavaron el hoyo más profundo del mundo. Ahora sé por qué. El 24 de mayo de 1970, la Unión Soviética inició un proyecto que se conocería como el Pozo Superprofundo de Kola. Aunque hace mucho que fue abandonado, el agujero todavía existe y mide unos 12.000 metros de profundidad. Ya sea para investigación o cualquier otra afirmación, el Pozo de Kola no es la única vez que Rusia cavó más de lo que debía. Aún hoy, se pueden encontrar varios agujeros desprotegidos en el desolado desierto ruso. El mayor error de mi vida fue entrar en uno de estos agujeros hace un año. Mi trabajo me llevó a un pequeño pueblo ruso situado en Siberia. Es un lugar diminuto poblado por no más de 200 personas, la mayoría pescadores o cazadores. En uno de mis tantos paseos por el muelle, me detuve para ver el trabajo laborioso que realizaban los pescadores en los barcos. Siempre me fascinó la destreza con la que enrollaban las redes y el sonido de la polea elevando el ancla me provocaba un cosquilleo en la nuca. Vamos chicos, necesitamos preparar todo para zarpar, tenemos una buena jornada de pesca por delante. Como usted ordene, mi capitán. Ten cuidado con esa red, necesito espacio para colocar las cajas de aparejos de pesca. Lo siento, es que estoy emocionado por salir al mar. Espero que haya una buena pesca hoy. Eso esperamos todos, el océano ha estado generoso últimamente. Espero que siga así. ¿Alguien ha verificado los motores y el equipo de navegación? No podemos permitirnos problemas en alta mar. Sí, ya lo hice todo. Está en perfectas condiciones, los motores están listos para rugir y llevarnos a las mejores zonas de pesca. Perfecto. ¿Te aseguraste de que haya suficiente hielo y cajas de almacenamiento para mantener el pescado fresco durante el viaje de regreso? No te preocupes, ya cargué suficiente hielo en el compartimiento de almacenamiento y también preparé las cajas de embalaje para que sean más fáciles de cargar y descargar. Excelente trabajo, Maurice. Estamos casi listos, solo necesitamos asegurarnos de tener suficiente combustible para el viaje de ida y vuelta. Tenemos suficiente como para una semana, señor. Bien, camaradas, es hora de partir. Suban a bordo y asegúrense de tener todo lo que necesitan. Será un día de pesca inolvidable. Que así sea, capitán. El barco se alejó haciéndose cada vez más pequeño en el horizonte. No era la primera vez que, siendo científico, me metía en situaciones extrañas. Soy geólogo, lo cual no es importante para el propósito de esta historia, pero tengo experiencia y un trabajo en operaciones de búsqueda y rescate en los Estados Unidos. Mis conocimientos del idioma ruso no eran satisfactorios y, teniendo en cuenta que únicamente 2 personas además de mi equipo hablaban inglés en el pueblo, era un desafío, por decirlo menos. Sin embargo, con el espíritu adecuado y la voluntad de compartir una botella de vodka, eran algunas de las personas más amigables que había conocido en toda mi vida. Disfruté especialmente de la compañía del único oficial de policía del pueblo, Vadim, que hablaba al menos un nivel básico de inglés. Su trabajo consistía principalmente en acompañar a las personas a casa después de haber bebido demasiado, aunque a menudo participaba en la bebida en lugar de detenerla. No hace falta decir que rápidamente nos hicimos buenos amigos. Nos divertíamos en un mundo tan extraño y aislado de la civilización, al menos lo hicimos hasta el 9º mes de nuestro despliegue. Fue ahí, mientras Vadim y yo disfrutábamos de unos minutos de descanso en un bar, que recibimos la noticia de que una niña de 7 años había desaparecido. «Otra botella de vodka, por favor», pidió Vadim. «¿No crees que ya es suficiente?», le pregunté. «¿Estás bromeando? Si apenas hemos comenzado. No me digas que ya tienes que irte, apenas está comenzando a atardecer. ¿O es que tienes algo mejor que hacer?». Necesitaba terminar de transcribir algunas mediciones de la zona, pero tienes razón, el lugar me sienta bien. No me hará daño algo de distracción. Además, mi compañero es tan capaz como yo de terminar el trabajo. Eso tú lo has dicho. Aquí tienes, Vadim. Gracias, muchacho. Entonces, ¿por cuánto tiempo más te quedarás esta vez? Hoy me tendrás que soportar por algún tiempo. ¿Recuerdas las minas que están cerca de las colinas al norte? Sí, lo recuerdo. Bueno, necesito mapear el interior. En unos días llegarán los topógrafos, así que necesito tener preparado un mapa de la zona y del interior de las minas. Diablos, esa zona nunca me dio buena espina. Está abandonada y nadie se atreve a ir ahí. ¿Por qué? Bueno, una vez fui. No sé lo que estaba pensando, quizá fue por curiosidad o por las copas de vodka que había tomado, pero lo que encontré fue más que suficiente como para jurarme que jamás volvería ahí. ¿Y qué viste? Vadim fijó su mirada en el vaso por unos segundos, pensativo, como recordando eso que lo había asustado tanto como para no querer pisar esa zona nuevamente. No lo sé. Era algo así como un oso gigante, lanudo, de color gris claro.
No lo pude apreciar muy bien ya que parecía tener cierta habilidad para camuflarse con la nieve, pero lo que vi, y por eso digo que no es algo que había visto, es que tenía una larga trompa como la de un elefante y un único ojo a la altura de la frente. Diablos, en cuanto me fijé en eso, salí corriendo y jamás volví a esos lugares. ¿Hace cuánto fue eso? Hace como 3 semanas. Si vas a ir ahí, es mejor que alguien de seguridad te acompañe. ¿Y dices que habías bebido cuando fuiste ahí? Sí, había tomado unas cuantas copas. Yo también pensé lo mismo, amigo mío, pensé que únicamente era producto de mi imaginación ebria, pero lo que vi era real. Real como tú y esta botella de vodka. Diablos, eso es difícil de creer. Ni que lo digas. Jamás me atreví a contárselo a nadie, no quería que me tacharan de loco o algo así. Yo no pensaría que estás loco. Yo te creo. ¿Lo dices en serio? Sí. Con tantas cosas que ocultan por estos lugares y la cantidad de excavaciones que realizan, no me sorprendería ver algo así por los alrededores. Vadim sirvió otro trago, más animado que de costumbre. ¿Sabes si alguien más lo vio? No que yo sepa, pero una vez escuché a alguien comentar en este lugar que había visto unas huellas extrañas en la nieve que iban en dirección a uno de los agujeros excavados de la mina. Yo que tú. Vadim no pudo terminar la frase, ya que de pronto alguien entró de golpe al bar. Vadim. Necesito que vengas conmigo. ¿Qué sucede? Ha ocurrido una tragedia. Su nombre era Daria y había estado jugando con sus amigos alrededor de un viejo edificio abandonado, que se creía que era un silo de la era soviética. Toda la estructura había estado cerrada durante casi 40 años y olvidada, pero a los niños les encantaba pasar el rato en la zona. Ese día en particular, el silo estaba abierto. Las puertas estaban rotas, lo que reveló una gran sala llena de equipos antiguos y un gran y oscuro agujero en el centro. El agujero medía unos 15 metros de diámetro y se desconocía la profundidad. Había una plataforma elevadora básica en el centro del agujero, como algo usado para descender a las minas. Todo lo que se podía ver era una oscuridad infinita que se adentraba en el abismo. Y Daria había caído en él. Inmediatamente supe en mi corazón que la caída la habría matado. Una caída tan profunda, incluso si el fondo fuera un charco de agua, sería letal. «Está viva, por favor tienen que ayudarla», suplicó la madre entre llantos. ¿Cómo sabe que aún está con vida? Este niño, él jura haber oído a Daria pedir ayuda. ¿Es eso verdad? Sí, señor, todos nosotros la escuchamos gritar pidiendo ayuda. Los otros niños también insistieron en que Daria había pedido ayuda después de caer en el agujero, lo que dio falsas esperanzas a la aterrorizada madre. Vadim me miró buscando mi aprobación. Yo simplemente negué con la cabeza. Esa fue la primera vez que veía a Vadim trabajar eficientemente para organizar una operación de rescate. Pedir ayuda oficial tan lejos era una tarea desesperada. Incluso si enviaran ayuda y si la niña en verdad seguía con vida, llegarían demasiado tarde. Como tenía algo de experiencia en ese campo, además de primeros auxilios básicos, me ofrecí como voluntario, al igual que uno de mis colegas. Stanley, asegúrate de que el engranaje y los motores de la polea funcionen correctamente. Lo he comprobado. La polea únicamente necesita grasa y el motor parece estar en buenas condiciones. Mientras los mecánicos intentaban revivir la vieja maquinaria, incluido el ascensor, conecté una plomada, una línea con la esperanza de medir la profundidad. La línea no era lo suficientemente larga para determinar dónde estaba el fondo, a pesar de que las cuerdas más largas combinadas medían más de 400 metros. Está todo listo, anunciaron los mecánicos al cabo de un par de horas. El ascensor estaba listo y habían encontrado una especie de trajes de protección. Según los pocos documentos encontrados en las instalaciones, la presión atmosférica era bastante alta y las temperaturas alcanzaban hasta los 150 grados Fahrenheit. Entonces supe que no recuperaríamos nada más que el cuerpo de una niña para que la familia lo enterrara. ¿Están listos?, nos preguntó Vadim. Los trajes no se ajustaban bien a nuestras figuras poco entrenadas y estaban irritados en lugares que no sabía que fueran posibles. Entonces entramos en el ascensor, que estaba protegido por una jaula de metal oxidado y lleno de agujeros. Únicamente nos dieron una radio para comunicarnos con la gente en la superficie, además de algunas linternas viejas. «Estamos listos». «Vamos», dijo Stanley. Los engranajes que accionaban la plataforma del ascensor comenzaron a girar. Un sonido torpe resonó por la habitación y el agujero. Había una pequeña pantalla en el ascensor con números que indicaban la profundidad. Fue un proceso terriblemente lento, no más de 50 centímetros por segundo. Sin embargo, el cambio de atmósfera era inminente. Descendimos 30 metros y la oscuridad ya nos había envuelto. Las débiles linternas que llevábamos apenas nos proporcionaban consuelo.
Si crees que esto está oscuro, espera hasta que veas el invierno en el pueblo, dijo Vadim con su habitual humor aburrido. Stanley y yo fingimos una risa. ¿Podrías comprobar si la radio funciona, Vadim? Funciona. No te preocupes. A 150 metros, la radio sonó por primera vez desde nuestro descenso hace casi 10 minutos. Un hombre habló en ruso y la estática no ayudaba para que pudiera entender el idioma, que era casi incomprensible para un novato como yo. ¿Qué dijo, Vadim? No estoy tan seguro, pero creo que preguntaron qué tan profundo hemos llegado. ¿No deberíamos tener aún buena señal? Estamos únicamente a 152 metros de profundidad. Sí, deberíamos tener señal. Algo extraño está pasando aquí. Aparte del zumbido eléctrico del antiguo ascensor y el sonido de Stanley moviendo nerviosamente su cuerpo, no podíamos oír otra cosa. Ni el parloteo de la gente justo encima de nosotros. Esto es muy extraño, murmuró Stanley. Algo en él parecía extraño. Nunca antes lo había visto tan preocupado. Oigan, ¿hace mucho calor aquí o soy solo yo? Preguntó Stanley. Sí, hace mucho calor. Diablos, es como estar bajando al mismísimo infierno. Ante tal comentario, me hizo pensar que en verdad parecía que estábamos bajando al infierno, ya que el calor se hacía cada vez más sofocante y la oscuridad más aterradora. A 300 metros, una voz suave gritó desde las profundidades. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Escucharon eso? ¿Escuchar qué? Alguien pidió ayuda desde abajo. Todos aguardamos en silencio por unos segundos. Yo no oigo nada, ¿y tú, Vadim? Vadim negó con la cabeza. Me llevé un dedo a los labios pidiendo silencio mientras escuchaba atentamente. Entonces, escuché la voz nuevamente. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Era la misma voz, pero esta vez sonó un poco más fuerte. Allí está otra vez, ¿lo escucharon? Sí, lo escuché. Espera, ¿eso fue un pedido de ayuda? Sí, tú también lo escuchaste. Por supuesto, pero fue en inglés. No era algo casual que los niños aprendieran una o dos palabras en inglés durante nuestras visitas, pero este no era el caso. No tenía sentido que una niña supiera esa palabra, no en esta pequeña aldea siberiana donde jamás habíamos ido antes. Vadim habló por la radio, intentando comunicarse con el exterior, pero nadie respondió. ¿Podemos hacer que esto vaya más rápido? No, desafortunadamente, esa es toda la velocidad. A 1000 metros, había pasado más de una hora y aún no podíamos ver el fondo. Además, habíamos desarrollado un fuerte dolor de cabeza punzante por el calor. Si alguien realmente hubiera pedido ayuda desde ahí abajo, ya deberíamos haber llegado. Era como si este agujero no tuviera fin. Chicos, veo luz, anunció de pronto Vadim. ¿De qué estás hablando? ¿Dónde? Ahí, en el fondo. Mira. Saltó frenéticamente arriba y abajo mientras señalaba hacia la oscuridad por debajo de nuestros pies. No hay nada ahí, Vadim. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué no puedes verlo? Pero si es tan brillante. Miré a Stanley, confundido. Lo primero que pensé fue que Vadim se estaba volviendo loco debido al calor y la oscuridad, ya que, aparte de él, ninguno de los dos pudimos ver la luz que señalaba. A 1100 metros, ninguno de nosotros había dicho una sola palabra desde que Vadim nos habló de la luz. Nuestros estados de ánimo descendían mucho más rápido que el ascensor. Además, mi dolor de cabeza casi me estaba matando. De pronto, escuché un sonido estático que me perforó el oído y el ascensor empezó a traquetear y se detuvo violentamente. Era como si hubiera chocado contra algo duro debajo de nosotros. Ante tal repentino movimiento, me tiró directo al suelo y perdí el conocimiento por un instante. Pasaron unos segundos mientras recobraba el sentido y entonces vi a Stanley inmóvil a mi lado. Pero Vadim, sin embargo, no estaba. Diablos. Stanley, ¿estás bien? Pregunté mientras me volvía a poner de pie. Él gruñó mientras se sentaba a mi lado. ¿Qué demonios acaba de pasar? No lo sé, pero Vadim no está. Se ha ido. ¿Qué? ¿A dónde fue? No lo sé. Simplemente desapareció. Miramos a nuestro alrededor. No había manera de salir del ascensor sin que nos diéramos cuenta. Aunque había algunos agujeros en la jaula de metal que nos rodeaba, sería imposible que un hombre grande como Vadim pudiera pasar. Además, no había superficie ni apoyo estructural, estábamos aún en un vacío oscuro y ominoso. Algo que me hizo preguntar contra qué habíamos chocado si no había nada debajo del ascensor. Mira, aquí está su radio. Intenta llamar a la superficie. Hola, ¿alguien puede oírme? Respondan, por favor. No tenemos señal.
Stanley encendió la radio y pidió ayuda, pero la estática fue la única respuesta. Intentamos llamar a Vadim, gritando, pero, sea a donde sea que hubiera ido, ya no estaba cerca de nuestro alcance. Demonios, ni siquiera sabíamos a dónde había ido. De pronto, el ascensor empezó a descender de nuevo. Maldita sea. Volvamos a subir, suplicó Stanley. Presionó algunos botones del panel para detener el ascensor y posteriormente hacerlo subir, pero por más que lo intentaba, no logró que el ascensor se detuviera. Al contrario, pareció como si aumentara su velocidad al descender. No logro hacer que se detenga. Creo que los controles están rotos. ¿Y ahora cómo subiremos? Lo único que nos llevará de nuevo a la superficie es que los de ahí arriba hagan el trabajo con los controles y nos suban. ¿Estás diciendo que si los de ahí arriba no nos suben, nos quedaremos aquí para siempre? Es lo más seguro. Con la radio inservible, no tenemos otra forma de pedir ayuda. Stanley comenzó a gritarle a la gente de arriba que nos llevaran de regreso, pero ambos sabíamos que no había manera de que pudieran escucharnos desde aquí abajo. A 3000 metros, habían sido necesarios más de 4 horas para llegar a esa profundidad y el calor empeoraba con cada pie que descendíamos. Ya me había desmayado un par de veces por deshidratación, a pesar de haber traído mucha agua. ¿Por qué no nos han llevado de vuelta todavía? Stanley preguntó con voz débil. La mayoría de ellos sabe que estar aquí abajo por mucho tiempo sería fatal, por lo que ya tendrían que presionar los jodidos interruptores para el ascenso. Miré a Stanley y me di cuenta de que estaba deteriorándose rápidamente por el calor. Era mucho más mayor que yo y eso no ayudaba. Necesitaba más líquido y pronta atención ya que, de seguir así, acabaría pereciendo. No lo sé. Yo aún me pregunto si es posible seguir vivos estando a esta profundidad. Stanley no respondió. Había caído inconsciente y yo no tenía fuerzas para despertarlo. Yo mismo estaba a punto de desmayarme por enésima vez. Lo único que me devolvió la conciencia fue lo que sonó como un canto. Era lo más hermoso que había oído en mi vida. Estaba en ruso y no entendía de qué se trataba, pero era tan sereno, tan puro y tranquilizador. «Stanley, ¿puedes oír eso?» Stanley medio abrió el ojo izquierdo, aún débil. «¿Quién está cantando?» Una luz apareció en las profundidades y el canto se hizo más fuerte. «Lo veo, Stanley. Es la luz». El ascensor se detuvo con la misma violencia una vez más, produciendo aquel sonido metálico. Caí al suelo, pero esta vez no perdí el conocimiento. Cuando miré a Stanley, ya no estaba. Se había ido, al igual que Vadim, desvanecido en el aire. Pero la luz permaneció. La hermosa y cálida luz comenzó a moverse hacia mí y, cuanto más se acercaba, más en paz me sentía. La luz ascendió hasta que no vi nada más que el brillo que me rodeaba. Entonces, perdí el conocimiento. Me desperté en un hospital una semana después. Un par de cazadores me habían encontrado en medio de un bosque nevado. No tenía conmigo la documentación ni ninguna prueba para demostrar quién era. Les conté lo que había pasado, pero afirmaban una y otra vez que mi historia no cuadraba con los nombres y datos que había dado. Según los registros públicos, no existía tal agujero, lo cual no fue una gran sorpresa porque, cuando indagué más profundamente, me di cuenta de que la aldea en la que me había alojado durante la mayor parte del año ni siquiera estaba en el mapa. La terrible experiencia había pasado factura a mi mente, dejando varios vacíos en mi memoria. Aunque podía recordar algunos números de teléfono de mis colegas, cuando los llamé, todos sus números estaban desconectados o contactaban con personas completamente ajenas. Después de una larga investigación, me permitieron viajar de regreso a los Estados Unidos con un documento de viaje de emergencia. Mis huellas digitales coincidieron con alguna documentación de mi existencia, lo que ayudó. No me importaron los antecedentes penales que saltaron en mi historial, que ni siquiera recordaba haber tenido. Cuando regresé a casa, descubrí que mi casa era propiedad de otra persona y lo había sido durante al menos 10 años. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de lo que había sucedido, pero algunos cambios eran demasiado grandes para ser una horrible coincidencia. Dejando de lado los cambios personales que he experimentado, aquí ni siquiera la historia mundial coincide con lo que recuerdo haber estudiado. Cuando indagué más a fondo en Internet, descubrí algunas cosas que no tenían sentido. La Primera y la Segunda Guerra Mundial que yo recordaba por los documentales y vídeos, ahora no encontré nada de eso. Era como si jamás hubieran ocurrido. Tampoco encontré los archivos del hombre llegando a la Luna. Demonios, ni siquiera existía la Agencia Espacial de la NASA. Y así podría pasar todo el día descubriendo tan inquietantes espacios vacíos en la historia. Pero lo que verdaderamente me causó una horrible sensación y un terror profundo fue cuando busqué fotografías del mundo tomadas desde el espacio. ¡Santo Dios! La geografía era diferente. Faltaba un continente entero en el mapa.